¿Qué pasa si un trabajador pierde un juicio? ¿Lo pueden embargar? ¿Le pueden embargar la casa? ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar nada? ¿Le tiene que pagar a su abogado? ¿Tiene que pagar los abogados de la parte contraria? ¿Qué es el principio de gratuidad? ¿Qué es esto del beneficio de litigar sin gastos? ¿Qué dice la ley argentina? Si te interesa esto, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Eso lo va a determinar la justicia. Siguiendo con este gran curso online de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina comentada en video para vos, ¿para qué sirve el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo? ¿Qué es el principio de gratuidad? Y mucho más. Y el mismísimo artículo dice: gratuidad. El trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Me caigo y me levanto. Su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno. En cuanto a los antecedentes del proceso resultasen plus petición inexcusable, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante. Así es, jurista, agárrate fuerte porque en el video de hoy vamos a ver este gran artículo 20, pero lo vamos a dividir en dos videos para que no se haga tan largo y para poder separar los temas. Vamos a separar el artículo 20 en dos partes y empecemos con el tema de costas y qué significa todo esto. Espero que no te sorprenda que hacer un juicio es algo muy caro, o sea, básicamente son horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de trabajo muchas veces, y hay gastos de justicia, hay gastos de representación, tenés que pagarle a un abogado, la mayoría de casos, hay gastos de peritos, o sea, expertos contadores, expertos médicos que trabajan para el juzgado, hay gastos administrativos, cartas documento que van y vienen, oficios judiciales, bueno, traslados viáticos, etcétera, etcétera, etcétera. En el régimen general hay un montón de gastos al hacer un juicio. De hecho, no sé si viste, pero hay un montón de películas de Estados Unidos, por ejemplo, que el trabajador quiere iniciar un juicio y no lo puede hacer porque simplemente es muy caro. Pero acá nos regimos por otras normas. Porque básicamente el gran problema de que sea muy caro ir a juicio es que de alguna manera estamos limitando el acceso a la justicia. O sea, ¿qué va a haber? ¿Solo justicia para los ricos y no para los pobres? Eso estaría mal. Y como el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, el Estado tiene que hacer algo al respecto. Así que veamos qué dice la ley argentina al respecto. Primero quiero que diferenciemos dos instituciones. Una cosa es el principio de gratuidad y otra cosa es el beneficio de litigar sin gastos. Son dos cosas distintas, pero las dos están para de alguna manera garantizar este acceso a la justicia. En el régimen general, no me refiero al régimen laboral, sino que en general la mayoría de provincias tienen códigos procesales que dan de alguna manera algo que se llama beneficio de litigar sin gastos. Por ejemplo, acá les copié el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación entre los artículos 78 y 84 que crean un instituto, podríamos llamarle, que es el beneficio de litigar sin gastos. Básicamente, aquellos que no tienen recursos, la gente que no tiene plata, puede hacer un incidente para probar que no tiene plata y puede ser eximida total o parcialmente del pago de costas, gastos judiciales hasta que mejore su fortuna. Esto es en el régimen general. Sin embargo, en el procedimiento laboral, como tiene principios propios, nosotros vimos que había uno que era el principio de gratuidad. Es algo distinto al beneficio de litigar sin gastos, sin perjuicio de, tengo que aclararte que un trabajador puede pedir también el beneficio de litigar sin gastos y que son cosas distintas. Pero entonces, ¿qué es esto del principio de gratuidad y para qué sirve? El objetivo es muy parecido, es garantizar el acceso a la justicia al trabajador y a sus derechohabientes. Esto incluye tantos trámites administrativos como judiciales, o sea que el trabajador no tiene que pagar tasas para hacer trámites administrativos o judiciales. Otro ejemplo sería las cartas documento, los telegramas laborales. Carta documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Todo trabajador que mande una carta documento, que en realidad se le llama telegrama, ese telegrama es gratuito para el trabajador. Lo paga el Estado, pero no lo tiene que pagar el trabajador. En cambio, cuando la empresa tiene que mandar una carta documento, sí la tiene que pagar. Y esto es muy importante, porque muchas veces en un reclamo civil, ni bien presentamos el reclamo, tenemos que pagar la tasa de justicia, que es un porcentaje del monto que estamos reclamando. Pero, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo que acabamos de leer, no se puede pedirle al trabajador que pague nada, ¿no? Ninguna tasa de justicia. De hecho, tampoco se le puede poner ningún tipo de gravamen, o sea, ningún impuesto por cobrar una indemnización. Recordemos que el salario y las indemnizaciones que le corresponden al trabajador tienen carácter alimentario.
Pero, hay un principio general que se aplica en costas, en el derecho en general y también en el derecho laboral, que tiene que ver, por ejemplo, con el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Recuerden que no todos los códigos de todo el país se les aplican las mismas normas, pero esto que se aplica en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de alguna manera se reproduce en la mayoría de códigos provinciales que yo conozco. Pero tengan en cuenta eso, y tengan en cuenta que esto es plenamente aplicable en el procedimiento laboral de Capital Federal de la Justicia Nacional del Trabajo. Pero leamos juntos qué dice. La parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Entonces, si yo soy un trabajador y gano el juicio, la que tiene que pagar todos los gastos del juicio va a ser la contraria vencida, o sea, la empresa. Sin embargo, el juez puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo la pena de nulidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si gana el trabajador, tiene que pagar la empresa, pero si gana la empresa, en principio, lo que dice el 68 es que tiene que pagar el trabajador. Este es el principio general, pero este principio general tiene una gran excepción que la acabamos de leer. El juez puede eximirte total o parcialmente de la responsabilidad aunque te hayan ganado el juicio, básicamente. A continuación voy a hablar un poco abogañol. Simpson, usted es diabólico. En consecuencia, el juez puede hacer tres cosas. Le puede poner costas a la actora, o sea, costas al trabajador, costas a la demandada, costas a la empresa, en la mayoría de los casos, o puede hacer costas por su orden, que quiere decir que cada uno le paga a sus abogados y se reparten los costos del juicio a la mitad. Recordando que la vivienda del trabajador nunca puede ser afectada al pago de costas alguna. Y también recordando que el salario del trabajador en principio es inembargable hasta cierto punto y se puede embargar cierto punto del salario, pero eso lo vamos a ver en otro video. Y obvio que jurista que depende del caso. Por ejemplo, acá les dejé bastantes normas de la LO, de la 18345, que se aplica en la Justicia Nacional del Trabajo, que habla de costas. Por ejemplo, dice que si hay un acuerdo entre la empresa y el trabajador, ninguno de los dos tiene que pagar ninguna tasa, impuesto o gravamen, etcétera, etcétera, como sería la tasa de justicia. O sea que en realidad va a depender de muchas cosas. Algo que me preguntan siempre es, ¿jurista, el trabajador tiene que pagarle a su abogado? Y la respuesta es bastante obvia, o no tanto, porque está el principio de gratuidad. ¿Alcanza el principio de gratuidad a no tener que pagarle a tu abogado? No, depende. Yo en estos 3 videos que les dejo acá en la descripción de este video y en los comentarios fijados acá abajo, les dejo estos videos que explico todo básicamente. Pero para resumirlo, lo que se hace en derecho laboral, como el trabajador básicamente lo acaban de despedir y no tiene plata, antes de iniciar el juicio, se celebra un pacto de cuota litis, donde se le dice al trabajador, che, yo te voy a representar, no te cobro nada ahora, mientras hacemos los telegramas, mientras hacemos las liquidaciones, mientras hacemos el juicio, pero el día que te paguen me vas a pagar 20% de lo que ganes, básicamente, en los términos del artículo 277. Hago esa aclaración, en estos videos lo explico con mucho más detalle, porque también a veces cuando el trabajador no quiere considerarse expedido, no quiere iniciar algún tipo de reclamo, ahí sí se le puede cobrar de acuerdo a la ley de honorarios de cada jurisdicción, como explico en esos videos. Tengan en cuenta también que ese 20% que se le cobra al trabajador, lo normal es que también se le cobre 20% a la empresa. ¿Por qué digo lo normal? Porque a veces los jueces, en vez de regular 20%, regulan 19, 17, 18, o va a depender del caso, pero eso suele ser lo normal en los términos del 277 y de demás normativa, porque piensen que todo esto está regulado. Desde ya te recomiendo que después de ver este video veas esos videos que te van a aclarar un montón de dudas. Pero lo más importante de todo, si el trabajador pierde, ¿tiene que pagar el juicio? Depende. Primero que nada, veamos la postura a favor del trabajador. Como bien leímos hace unos minutos, el juez puede decidir. Aunque el trabajador pierda, el juez puede decir, bueno, costas por su orden, no le vas a tener que pagar el abogado a la parte demandada, trabajador, aunque perdiste el juicio. Pero la verdad depende del caso. ¿Y qué piensan los jueces? Bueno, lo que tienen en cuenta es que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que tiene jerarquía constitucional de acuerdo a la Constitución Nacional, de acuerdo a tratados internacionales con jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, y saben que si a un trabajador que pierde el juicio porque no puede probar algo, lo condenan en costa, de alguna manera le están diciendo al resto de los trabajadores que
no inicien juicio, porque si inician van a terminar debiendo plata. Y esto vulnera indirectamente el acceso a la justicia de toda la población. Por esta razón, la mayoría de jueces, la mayoría de juzgados de toda la República Argentina, lo que suele hacer es condenar en costas al trabajador solo si hizo las cosas muy mal. Pero si simplemente perdió el juicio por un tema técnico, por un tema dudoso, por un tema de prueba, etcétera, etcétera, lo normal es que no lo condenen en costas al trabajador. Y vos me dirás, ¿por qué, jurista? Porque el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional y porque hay un derecho humano fundamental a acceder a la justicia, hay un derecho fundamental al trabajo y hay un derecho fundamental de defensa en juicio de todos los trabajadores básicamente, y simplemente condenarlos en costas podría ser un uso abusivo del derecho, ponele. Sin embargo, a veces vemos que hay distintos jueces que cuando pierde el trabajador el juicio, sí condenan al trabajador a pagar las costas, o sea, a pagar al abogado de la parte contraria, básicamente. ¿Por qué digo parte contraria? Porque si vos, trabajador, celebraste un pacto de cuota litis con tu abogado, el 20% de cero es cero. Entonces, normalmente, yo cuando agarro un caso y firmo un pacto de cuota litis y ese caso se pierde, yo no le cobro nada al trabajador, porque el 20% de cero es cero. Pero obvio que depende el pacto que hiciste con tu abogado, porque hay gente que no firma el pacto de cuota litis o básicamente no lo contempla, pero son raros esos casos. Pero bueno, todo depende. Pero a mí me toca ser objetivo. Por ejemplo, acá les dejé un fallo de la Corte Suprema del 2017 que salió en todos los diarios y básicamente la Corte Suprema resolvió en un caso donde la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo había dicho no le voy a dar costas al trabajador, resolvió darle costas al trabajador. Y no te preocupes que te lo explico en castellano. El caso era el siguiente: el trabajador había salido de su casa, estaba yendo al trabajo y tuvo un accidente in itinere, o sea que tuvo un accidente en trayecto a su hogar. Durante el juicio se lo citó 1, 2 o 3 veces, no recuerdo bien, a que el médico del juez lo revise. Y el trabajador no fue. Repito, el trabajador no fue a ninguno de las citas médicas. Esto en la práctica puede ser porque el trabajador desapareció, capaz le pasó algo, nunca más contactó a su abogado, cambió el número de teléfono y no le avisó a su abogado, o capaz el abogado se colgó, nunca lo sabremos. Lo más probable es que el trabajador se haya colgado porque, bueno, el abogado sabe más o menos el entramado jurídico y sabe la gravedad que implica que te citen un control médico de parte de un juez, de parte de un juzgado y que no vayas. Pero bueno, tanto los hechos en profundidad no conozco lo que pasó más allá del expediente. En definitiva, lo que pasó es lo siguiente: el primer juez de la primera instancia rechaza el accidente in itinere, o sea, dice no corresponde indemnización porque el trabajador nunca probó su incapacidad a raíz de este supuesto accidente. Y cuando rechaza, le pone las costas al trabajador. O sea, el juez le dice al trabajador vas a tener que pagarle a los abogados del ART, básicamente. Su abogado, que es el apoderado, apela a esta decisión a la Cámara. Y la Cámara dice, no, pará, tenés razón, el juicio se perdió, pero el trabajador no tiene que pagar las costas. ¿Por qué no tiene que pagar las costas? Por esto que estamos hablando. Por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, básicamente el artículo 8, inciso 1 y demás normativa que protegen el derecho al acceso a la justicia. Y de alguna manera condenar en costas al trabajador básicamente sería vulnerar este derecho humano fundamental que es el acceso a la justicia. Entonces dice, está bien, el trabajador perdió el juicio porque no pudo probar, más allá que lo citaron 2 o 3 veces, el tema de la incapacidad, pero no lo voy a condenar en costas. Las costas van a ser por su orden, que al abogado del ART lo paga el ART y que al abogado del trabajador lo paga el trabajador, y como tenía pacto de cuota litis era 0%. O sea que el trabajador no tenía que pagar nada. Esto lo dijo la sala. Pero más allá de lo que dijo la sala en segunda instancia, la ART apela, va a la corte y la corte dice que cuando el trabajador pierde un juicio laboral por su culpa, porque fue citado 2 o 3 veces a hacerse los estudios médicos y no fue, y ocasionó un montón de gastos en la justicia, en este caso el trabajador va a tener que pagarle al ART las costas del juicio. Como verán, las normas procesales, o sea, la ley es una plastilina. Va a depender del juez, en ese caso en particular, determinar si el trabajador tiene que pagar o no las costas del juicio en los términos, por ejemplo, del artículo 68 que vimos recién. Como abogado laboralista independiente, a mí me olió algo raro esta sentencia de la Corte del 2017. Parecía como una opereta mediática, digamos, porque ni bien salió este fallo, todos en los medios empezaron a hablar de esto
todo para fomentar que el trabajador tenga miedo y no reclame. Pero para mí lo cierto es que en la mayoría de los casos el trabajador no termina pagando las costas. Les cuento que cuando era estudiante de Derecho participé de una demanda colectiva pluriindividual, mejor dicho, de más de 50 trabajadores que se terminaron perdiendo 48 de las 50 por un tema técnico, y de esas 48 yo me acuerdo que yo tenía que procurar, tenía que ver qué iba pasando, no ejecutaron a ninguno de los trabajadores. La mayoría de sentencias no los condenaban en costas y las pocas sentencias que los condenaban en costas nadie terminaba ejecutando nada. Pero bueno, la verdad es que todo depende. En la práctica muy pocas veces he visto que ejecuten al trabajador. Es muy difícil. Primero que nada, pues está este principio de gratuidad que admite esta excepción del 68 que tiene que ver con los costos del abogado de la contraria y los costos del perito, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta que hipotéticamente si el trabajador está en un estado de pobreza en ese momento, podríamos también pedir el famoso beneficio de litigar sin gastos, que se puede pedir en cualquier estado del proceso en los términos de la mayoría de normativa de todo el país, o al menos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se aplica también en el procedimiento laboral de Cava y demás provincias, tengo entendido. Hago un paréntesis, recuerden que las normas procesales dependen de cada provincia, pues es una materia no delegada, o sea que puede haber códigos procedimentales distintos en Salta, en Misiones, en provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. O sea que va a depender mucho de cada provincia y, como dije antes, también depende mucho de cada juez. En la mayoría de congresos que participé en mi vida, es una de las preguntas que le hago a los jueces qué opinan del tema de costas, y básicamente la mayoría me dice lo que acabo de decir, que el principio general es costas por su orden, salvo que vean que la demanda está muy mal planteada, está muy mal fundada, y básicamente si hay culpa o no del trabajador. Porque si hago un poco de abogado del diablo y me pongo del otro lado del mostrador, también uno podría decir, che, qué injusto es tener una empresa y que te inventen un juicio y que te hagan litigar y pagar abogados y estar un montón de años litigando por alguien que no tiene razón. Pero la vida te da problemas y Soy Jurista te da soluciones. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Porque a continuación vamos a ver qué pasa si hay plus petición inexcusable. O sea, qué pasa si el abogado hace todo mal o el trabajador hace todo mal. ¿En qué casos se puede pedir la plus petición inexcusable? ¿Qué es esto? Y lo más importante, si querés seguir aprendiendo y querés seguir ayudando a este canal de YouTube, suscríbete, dale like, compartilo, y si podés, sumate a la Academia de Juristas, que me ayudás a financiar este proyecto de hacer videos todos los domingos del año a las 4 de la tarde, o casi todos, menos feria. Y sabés, jurista, que tu aporte es muy importante. Es muy poquito, pero para mí es un montonazo. Y además, si te unís a la Academia de Juristas, te enseño a ser el mejor laboralista que puedes llegar a ser, con modelo de demanda, con modelo de liquidaciones, con clases casi todos los martes del año en vivo para que hagas preguntas y mucho más. Entérate en este gran video de la Academia de Juristas y seguí viendo este curso de la Ley de Contrato de Trabajo comentada, y sigamos viendo la segunda parte del artículo 20 de la LST. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque y vos hiciste clic en el lugar indicado. Nos vemos, jurista.